Hola, ¿cómo están? El diario El Nacional, que yo leo puntual religiosamente, que es un gran periódico, que es una tribuna que defiende las libertades en Venezuela y en el mundo, y cuyo dueño y director Miguel Enrique Otero es un brillante periodista y un querido amigo. El diario El Nacional ha emitido este fin de semana un vigoroso pronunciamiento editorial criticando severamente, sin ambigüedades, al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. He leído la tribuna editorial del diario El Nacional y me ha sorprendido, pero al mismo tiempo he aplaudido el tono crítico de ese diario a la conducta incomprensible del presidente electo de Venezuela, ahora exiliado en España, el señor González Urrutia. ¿Por qué el Nacional ha salido a criticar a González Urrutia? Porque lo acusa, y por supuesto con toda razón, con fundamento, que González Urrutia, ganador de los comicios venezolanos el pasado 28 de julio, no concede entrevistas a la prensa, no concede entrevistas al diario El Nacional, por ejemplo, y tampoco concede entrevistas a otros medios de comunicación que tratan una y otra vez infructuosamente de conversar con el presidente legítimo de los venezolanos, que ahora está en el exilio, refugiado en Madrid, España. Esta conducta de González Urrutia es deplorable, es timorata, no está a la altura de su cita con la historia. ¿Por qué tiene miedo el señor González Urrutia? ¿Por qué tiene tanto miedo de hablar con los periodistas del Nacional, de NTN 24, de otros medios de comunicación que lo han defendido, que simpatizan con él y que abiertamente están contra la dictadura venezolana? Mi amigo Miguel Enrique Otero ha sido brutalmente perseguido por esa dictadura y lo han despojado de las instalaciones del edificio, del periódico, entre otros atropellos y tropelías que se han perpetrado contra él, y yo le expreso mi solidaridad. De manera que lo mínimo que podría hacer el señor González Urrutia, yo entiendo que tuviera miedo cuando estaba en Caracas, entiendo que tuviera miedo cuando estaba refugiado en la embajada española en Caracas. No entiendo que siga teniendo miedo cuando ya está en Madrid. ¿Por qué no conversa con Miguel Enrique Otero? ¿Por qué no da una entrevista al Nacional? Porque tiene miedo. Y entonces, ¿a quién le tiene miedo? Es evidente para mí que le tiene miedo a Maduro, ¿no? Le tiene miedo a la dictadura venezolana. Entonces, por eso calla don Edmundo. Porque seguramente calcula, si yo le doy una entrevista al Nacional y critico fuertemente a Maduro, eso se va a leer allá en Caracas. Mi hija Mariana está allá en Caracas con mis nietos y podrían tomar represalias contra ella, porque en el papel que yo le firmé a Jorge Rodríguez en la Embajada Española, me comprometí, ¿no?, a guardar un perfil bajo. Y está guardando ese perfil bajo. Pero con toda razón el Nacional este fin de semana ha salido a decirle a don Edmundo que su conducta incomprensible, inexplicable e indefendible refleja un rechazo absoluto hacia la prensa, puesto que tiene una relación nula con los medios de comunicación que le piden entrevistas, lo que por otra parte refleja también un desdén por parte de González Urrutia, o sea, un desprecio al derecho de los venezolanos a estar informados. El Nacional le reprocha o le reprende que González Urrutia ha optado por un silencio absoluto, cosa que no se entiende, ¿no? Y que demuestra una y otra vez sistemáticamente una negativa a hablar con el Nacional, a pesar de que en su día fue miembro del Consejo
editorial internacional de ese periódico, a pesar de que ese periódico nacional es la única tribuna, diría yo, seria, honorable, creíble de la prensa venezolana, ¿no? De la prensa escrita venezolana, o de la prensa venezolana en general, con excepción quizá de algunos portales informativos de Internet, ¿no? Prosigue el editorial vigoroso del Nacional contra el presidente electo de los venezolanos. Su rechazo a los medios de comunicación es evidente. Sus viajes están rodeados de estricto secretismo. ¿Por qué tanto secretismo? No está más en Caracas, no está más en la Embajada Española. Es un hombre libre, debería hablar con la prensa. ¿Por qué rehúye a las entrevistas? Si no tiene agenda, si casi no trabaja, de vez en cuando un viajecito corto por Europa, pero debería hablar con la prensa. Y, por supuesto, Miguel Enrique Otero y su periódico Nacional concluyen, y yo estoy de acuerdo, que esa falta de transparencia por parte de González Urrutia preocupa a la prensa y su silencio con respecto al Nacional alimenta la confusión y la desconfianza entre los venezolanos dispersos, diseminados en todo el mundo, que son más de 8 millones, y entre los venezolanos que se han quedado a vivir en su país. Así que esta es una noticia que me ha sorprendido mucho este fin de semana, ¿no? Que un diario serio y riguroso, el diario venezolano El Nacional, critique tan fuertemente y con razón al presidente electo González Urrutia por ser esquivo, elusivo con la prensa, por ser timorato, pusilánime a la hora de hacer declaraciones, y por guardar un sospechoso perfil bajo que se parece mucho a lo que él le prometió en ese infame documento que le firmó y que nunca debió firmar a Jorge Rodríguez. Eso en cuanto a Venezuela. Antes de ir a las encuestas, algunos me preguntan quién sería mejor para defender la causa de la libertad en Venezuela, ¿Trump o Kamala? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos le conviene más a Venezuela, Trump o Kamala? Podría decirse, Trump es de derecha, Kamala es de izquierda, conviene más un presidente de derecha, Trump va a ser más duro contra la dictadura venezolana. Podría decirse eso, sería un argumento razonable a primera vista. También podría decirse que Trump ha sido más severo estando en el poder, ¿no? Estando en la Casa Blanca, contra Maduro, que Biden y Kamala. Y sería un argumento atendible. En efecto, Trump, por ejemplo, impuso sanciones petroleras, ¿no? Y Trump también, durante su administración, me parece que esto fue en marzo de 2020, permitió que se pusiera un precio por la cabeza de Maduro y de Cabello, ¿recuerdan? Y eso está todavía vigente y en pie. Entonces, en base a la experiencia histórica reciente, uno diría que Trump ha sido más duro con la dictadura venezolana que Biden y Kamala. Biden y Kamala han sido más blandos, más débiles, más complacientes. Por ejemplo, porque eliminaron las sanciones que acertadamente había impuesto Trump, no debieron eliminarlas. Por ejemplo, porque bendijeron el acuerdo de Barbados, o sea, creyeron en la palabra de Maduro, confiaron en que el dictador venezolano presidiría en julio pasado unas elecciones limpias, libres, transparentes, con observación internacional seria y confiable, y eso nada de eso ocurrió, ¿no es cierto? En el acuerdo de Barbados, además, se comprometía el dictador Maduro a que María Corina pudiera ser candidata y no lo fue, ¿no? Entonces, en base a la experiencia histórica, uno diría Trump ha sido más duro, más bravo, más peleador contra Maduro que Biden y Kamala. Ahora bien, habría que matizar, ¿no? Porque si gana Trump, es evidente que va a deportar a un montón de venezolanos ilegales en este país. Eso es lo que ha prometido, eso es lo que va a hacer, ¿no? Yo le creo. Y va a deportar probablemente a 500.000 de venezolanos, probablemente a 1 millón de venezolanos.
Y no me digan ustedes que ese millón de venezolanos que Trump quiere deportar solo porque están ilegales son todos criminales, porque yo me sentiría ofendido, dado que soy un venezolano de corazón. No, no son todos criminales, no. Hay algunos criminales entre los 700.000 venezolanos que han entrado con Biden y Kamala, pero son una ínfima minoría. La enorme, abrumadora, inequívoca mayoría de los venezolanos que han entrado con Biden y con Kamala lo han hecho para trabajar honrada y arduamente, y es lo que están haciendo ahora, y por eso yo no los deportaría y les daría los papeles, a menos que sean criminales, y ellos sí deben ser deportados. Entonces, ya no queda tan claro que Trump va a favorecer a los venezolanos, ¿verdad? Porque si va a deportar a 500.000 de venezolanos solo por ser ilegales, a pesar de que no son criminales, y si le va a cerrar el acceso a los venezolanos que siguen llegando, ¿no? Porque va a cerrar completamente la frontera sur, entonces uno podría argumentar, si faltara la verdad, que Trump va a perjudicar a los venezolanos que se dispone a deportar y a los venezolanos que quieren seguir entrando a este país porque se consideran víctimas de una persecución política, puesto que hay una dictadura cruel y sanguinaria en su país de origen, y entonces sueñan comprensiblemente con ser libres, ¿no? Desde ese punto de vista, y es mi punto de vista, Kamala sería más compasiva o más solidaria con los venezolanos, tanto con aquellos que han entrado, que son más de 500.000 en los últimos 4 años, puesto que no los deportaría, como con los que desean seguir entrando si es que califican al asilo político y no poseen un récord criminal, ¿no? Así que no es una decisión, desde el punto de vista estrictamente venezolano, tan sencilla. No tengo amigos venezolanos que van a votar por Trump, así como tengo amigos judíos que van a votar por Trump, simplemente porque me dicen el tema Venezuela es prioritario en mi agenda y Trump va a ser más confiable con nosotros los venezolanos libres. Lo mismo que los judíos que dicen Trump está con el Estado de Israel y Kamala no tanto. Y son opiniones perfectamente comprensibles y respetables. Yo estoy con los venezolanos, estoy con los judíos, pero no quiero que Trump deporte a 500.000 de venezolanos. Y no quiero que cierre la frontera y prohíba que otros venezolanos que califican entren a este país, que les prohíba entrar a este país. Por último, y ahora sí, vamos a las encuestas. Hoy, y a solo 2 días de las elecciones, ¿no? Estamos a domingo 3 de noviembre, solo 2 días. A ver, hay 2 escenarios, ¿no? El New York Times publica unas encuestas bastante sorprendentes para mí. ¿Por qué sorprendentes? Y así como el Nacional, el New York Times es un diario serio, riguroso y creíble, que no manipula las encuestas. Yo sé que el New York Times quiere que gane Kamala, pero eso no significa que desde sus páginas informativas, desde sus páginas de opinión quiere que gane Kamala. En sus páginas informativas no hace trampa, ¿no? No adultera la verdad y no manipula o falsifica las encuestas. Jamás harían eso, ¿no? Entonces, dicho eso, no me sorprende que el New York Times diga que en Pensilvania están empatados en 48. Bien. Tampoco me sorprende que diga que en Michigan están empatados en 47. Eso revela el repunte consistente de Trump en las últimas 2-3 semanas, ¿no? Está empatando en Pensilvania, está empatando en Michigan. Hace un mes o mes y medio, Kamala tenía una ventaja en esos 2 estados. Pero en Wisconsin, Kamala está adelante por 2 puntos. Eso no me sorprende. Ya sabíamos que ella debería ganar Wisconsin, ¿no? Y aquí vienen las 2 grandes sorpresas. Carolina del Norte, según la última encuesta del New York Times publicada hoy, domingo 3 de noviembre, ya mañana no va a publicar otra, en Carolina del Norte, que yo asumía que iba a ganar cómodamente Trump, está Kamala arriba a 2 puntos, 48-46, muy significativo. ¿Por qué? Después les voy a contar por qué. Y en Georgia, que yo también asumía que este es otro estado del sur, del cinturón del sol, de la correa del sol, Trump lo perdió en 2020 por 11.000 votos. Yo asumía que Georgia, así como Carolina del Norte, estaban en la columna de Trump sin duda ninguna, pues en la última encuesta del New York Times, en Georgia, Kamala está un punto arriba. En Nevada, y esta es la tercera gran sorpresa, yo sabía que Kamala estaba cómoda, y en efecto sigue estando cómoda, 49-46, 3 puntos arriba. Así como, y esto tampoco me sorprende, en Arizona sabíamos que ese estado
principalmente por la frontera, por la migración ilegal y todos los jaleos consiguientes. Sabíamos que Arizona estaba con Trump y está con Trump por 4 puntos porcentuales, 49 a 45. ¿Qué significa esto? Significa que si se cumplen estas, digamos, estas revelaciones o estos resultados o estas cifras, ¿no? Si se cumplen, y vamos a suponer que Pensilvania, que está empatado, gana Trump, y Michigan, que está empatado, gana Trump. Le estamos dando esos 2 estados a Trump, ¿eh? Y no es poco, Son 34 colegios electorales. Y en Arizona, que Trump está 4 puntos adelante, gana Trump, que son 11 colegios electorales, serían 45 colegios electorales. No le alcanzaría a Trump para ganar. No le alcanzaría. Si él gana los 2 estados que está empatando, Pennsylvania y Michigan, y gana Arizona, que está ganando, no le alcanza para ganar. Si en cambio Kamala gana los 4 que está ganando a día de hoy según el New York Times, o sea, Wisconsin por 2 puntos, Carolina del Norte por 2 puntos, Georgia por 1 punto y Nevada por 3 puntos, gana Kamala la presidencia. Y ustedes dirán, ¿ganaría Kamala la presidencia perdiendo Pensilvania? ¿Y cómo sería eso posible? Si yo siempre dije el que gana Pensilvania tiene la llave para entrar a la Casa Blanca. Pues sí, ganaría en este escenario de las encuestas del Times hoy, Kamala ganaría la presidencia perdiendo Pensilvania y Michigan. ¿Pero por qué la ganaría? Porque ganaría Carolina del Norte y Georgia, ¿no? Y Wisconsin, por supuesto, y Nevada. Ok, este es un escenario. Este es el escenario favorable a gana Kamala, según el New York Times de hoy. Hay otro escenario favorable a Trump, ¿ok? Según el boletín de Nate Silver, que es un capo, que es un genio, que sabe lo que dice. Y aquí voy terminando. Según Nate Silver, gana Trump. ¿Por qué? Porque Trump gana en Pensilvania, en la otra estaba empatado, ¿se acuerdan? En esta está 4 décimas arriba. Y luego, como yo suponía, gana en Carolina del Norte por más de 1 punto, gana en Georgia por más de 1 punto, ya entonces es presidente. Si ha ganado esas 3, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, ya es presidente. Pero además Nate Silver le concede Arizona, que ya sabíamos, por 2.4, y Nevada por 3 décimas. Trump ganaría con más o menos 287 colegios electorales. En este caso, de los 7 estados cruciales, capitales, bisagra, pendulares, Kamala ganaría solo 2, Michigan y Wisconsin, y perdería los otros 5, incluyendo perdería Pensilvania, ¿no? Y ahí es donde pierde la presidencia, ¿no? Porque si en el escenario Nate Silver, que Kamala está perdiendo Pensilvania por 4 décimas, ella logra sorprendentemente ganar Pensilvania y retiene, como está ganando aquí, Michigan y Wisconsin, es Kamala la que gana. Así que ustedes elijan las encuestas. El boletín de Nate Silver dice, gana Trump, pero por una diferencia de 4 décimas en Pensilvania, que puede ser un empate, ¿no? Y al final en Pensilvania puede ganar la señora Kamala. Y en el New York Times, encuestas calientes recién salidas de hoy, gana Kamala porque da la inmensa sorpresa de ganar en Carolina del Norte y en Georgia. Prometí decirles por qué en Carolina del Norte Kamala podría dar la inmensa sorpresa. Este es un estado que casi siempre ha votado republicano, históricamente siempre ha votado republicano, ¿no? Fíjense que Trump lo ganó en 2016 y lo ganó hace 4 años en 2020, perdiendo con Biden, y lo ganó. Debería ganarlo ahora también, pero tiene viento en contra. ¿Por qué tiene viento en contra? Porque el candidato a gobernador de ese estado, de Carolina del Norte, que se llama Mark Robinson, afroamericano, obeso, es repudiado por la gente. Va a perder por 15 o 20 puntos porcentuales. ¿Por qué es repudiado por la gente? Porque se lo ha pillado en el último tramo de la campaña como un veterano y obsesivo pornógrafo, que se pasa horas mirando pornografía y que tiene cuentas en las que opina sobre las mujeres que aparecen allí desnudas, y su apelativo, su apodo era Black Nazi. Entonces la gente está muy disgustada con ese republicano de Carolina del Norte, Robinson, y podría ocurrir que ya a la hora de votar, cuando la gente por gobernador no vota por el republicano porque vota por el demócrata en repudio al señor Black Nazi, quizá también por presidente termina votando por Kamala y no por
ese efecto residual, ¿no? De decir, no, yo repudio al republicano y repudio al partido republicano y tampoco voto por Trump. Y tal vez eso explica por qué Kamala está adelante en Carolina del Norte por 2 puntos porcentuales, 48 a 46 en la encuesta del New York Times hoy. ¿Veremos más encuestas mañana lunes? Me temo que no, sospecho que no. Creo que estas son las últimas. Así que da la impresión de que el favorito es Trump. Todo indica que ganaría Trump. Pero, yo creo que de repente Kamala da la sorpresa, ¿eh? Seguimos.